Una pregunta frecuente es ¿qué son los sistemas conmutadores de hidrógeno o también conocidos como lanzaderas? Los sistemas conmutadores de hidrógeno son procesos metabólicos que ocurren en las células y que su principal resultado es la introducción de moléculas de NADH originados en el citosol a la matriz mitocondrial. Tenemos dos tipos de lanzadera. En primer lugar, la lanzadera del malato y la lanzadera del glicerofosfato. Ambos procesos metabólicos tienen el mismo resultado, como dijimos originariamente. Hagamos un rápido repaso de las principales vías metabólicas. En este esquema vemos la mitocondria con sus dos membranas, los componentes de la cadena respiratoria y la ATP sintetasa. Debemos recordar que cuando la glucosa se metaboliza, en el citosol se metaboliza por la vía glucolítica hasta piruvato. Este piruvato ingresa a la mitocondria y otros sustratos, como los ácidos grasos, también pueden ingresar a la mitocondria y, por supuesto que previamente hay un proceso de activación y ingresan a la mitocondria en estado de acil-CoA. Tanto el piruvato como los ácidos grasos en su proceso metabólico producirán acetil-CoA. En el caso de los ácidos grasos por la beta-oxidación y en el caso del piruvato por el proceso de la descarboxilación oxidativa del piruvato. Este acetil-CoA ingresa a una ruta metabólica al unirse con oxaloacetato, que es el ciclo de Krebs. El principal producto de desecho del ciclo de Krebs es el dióxido de carbono y además se obtienen electrones a partir de su sustrato que son captados por moléculas como el NADH y el FADH, que son coenzimas que luego de captar los electrones están en su estado reducido. Estas coenzimas, tanto el NADH, entrega sus electrones a nivel del primer complejo de la cadena respiratoria, que son transportados hasta el último complejo, y lo mismo ocurre con el FADH, que lo entrega a nivel de la coenzima Q y los electrones son transportados hasta el final de la cadena. Al final de la cadena es el oxígeno el que los capta y se transforma en agua. Este proceso espontáneo de transporte de electrones permite la exportación de protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana, determinando un gradiente electroquímico favorable de los protones desde afuera hacia adentro. Dado que hay un gradiente electroquímico favorable, estos protones ingresarán y no lo hacen por cualquier lado, sino que lo hacen a través de un canal que posee la proteína ATP sintetasa. Cuando estos protones ingresan, lo hacen a favor de un gradiente de concentración, o un gradiente electroquímico más precisamente, por lo tanto libera energía, donde esa energía es utilizada para, a partir de una molécula de ADP y un fósforo, formar ATP. Ahora bien, cuando la glucosa se transformó en piruvato a nivel del citoplasma, del citosol, ahí se generaron moléculas de NADH en una de las reacciones. Esas moléculas de NADH pueden ingresar a través de dos sistemas, que son las lanzaderas. La diferencia que tienen ambas lanzaderas es que el NADH, cuando ingresa por una de las lanzaderas, la lanzadera del malato, genera un NADH en la matriz mitocondrial, mientras que si el NADH ingresa por la otra lanzadera del glicerofosfato, genera un FADH dentro de la matriz mitocondrial. Este NADH y este FADH que se han originado se incorporarán en los mismos sitios en que se incorporaban los NADH generados por el ciclo de Krebs o la beta-oxidación. Lo mismo ocurre con el FADH, como podemos ver que se incorpora en el mismo sitio. Luego el rendimiento energético es exactamente igual. Veamos un poco más en detalle cada lanzadera. Acá tenemos la lanzadera del glicerofosfato con el detalle de sus sustratos. Como dijimos, el funcionamiento de la glucólisis genera NADH. Este NADH reacciona con la dihidroxiacetona fosfato y genera glicerol fosfato y NAD por una enzima citosólica que es la glicerol fosfato deshidrogenasa. Este glicerol fosfato ingresa a la mitocondria y en la mitocondria es retransformado a fosfato de hidroxiacetona con una glicerol fosfato deshidrogenasa mitocondrial, y en esta reacción se utiliza FAD que da FADH, que luego va a ir a la cadena respiratoria. En resumen, cuando la glucólisis genera NADH, con la lanzadera del glicerofosfato ingresa este NADH, pero lo hace en forma de FADH que va a la cadena respiratoria. Por lo tanto, cada NADH generado en la glucólisis, cuando utilice la lanzadera del glicerofosfato, generará un FADH en la mitocondria, y el rendimiento en la cadena respiratoria será de 2 moléculas de ATP. Veamos la lanzadera del malato, que es un poco más compleja, aunque acá está resumida. Acá tenemos nuevamente la glucólisis genera NADH. Este NADH es utilizado
para reducir el oxaloacetato a malato, con la malato deshidrogenasa citosólica. Este malato ingresa a la mitocondria, donde es reoxidado a oxaloacetato con la malato deshidrogenasa mitocondrial, donde el NAD se reduce a NADH, y este NADH es utilizado en la cadena respiratoria. Luego el oxaloacetato no puede atravesar la membrana, por lo tanto, por un proceso de transaminación genera aspartato, que sí el aspartato es capaz de pasar, y por la transaminación inversa vuelve a generar oxaloacetato. En resumen, la glucólisis genera NADH. Cuando utiliza la lanzadera del malato, vuelve a generar NADH en la mitocondria, y cuando este vaya a la cadena respiratoria generará, por lo tanto, 3 moléculas de ATP.